Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva clase abierta en el marco de la Maratón HD del 2020. Mi nombre es Camilo Murcia. Este día estaré acompañando la moderación de las presentaciones que tendremos el día de hoy. Soy miembro de la Red de Colombiana de Humanidades Digitales y entonces iniciemos por saludar a la Red Colombiana de Humanidades Digitales, a sus miembros que nos estén acompañando el día de hoy, a cualquier interesado en estos temas también, eh, y a la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, que nos ha brindado este espacio para poder entonces llevar a cabo estos encuentros esta semana. Entonces, solamente para recordar, esta semana hemos estado teniendo diferentes encuentros. Nos queda el último el día de mañana, entonces invitados a seguirnos si es la primera vez que frecuenta este espacio, a volver el día de mañana a la siguiente clase. Entonces, el día de hoy vamos a tener dos presentaciones. Eh, una presentación va a ser las huellas de la patria, la conservación e historia en la era digital, que va a estar presentada por Diana Fernanda del Pino y Andrés Obando. Y otra va a ser Historia del coleccionismo documental de Anselmo Pineda y Joaquín Acosta en el siglo XIX, un análisis de las redes epistolares y procedimiento del lenguaje natural a través de Python. Estas dos presentaciones entonces nos van a acompañar el día de hoy y vamos a tener la siguiente dinámica. Vamos a tener un tiempo de presentación de cada una de las dos ponencias de 15 minutos y luego procederemos a un espacio de participación en donde podremos, primero entre los mismos ponentes, preguntarse mutuamente, pero también los motivamos a que ustedes formulen sus preguntas, sean por el Zoom, aquí en la clase abierta, o en los canales de redes sociales como el Facebook. Entonces, siendo así, eh, vamos a proceder entonces con la primera ponencia. Como les decía, se titula las huellas de la patria, conservación e historia en la era digital. Y el día de hoy entonces la presenta Diana Fernanda del Pino, quien es bióloga con alma de agricultora, que trabaja en la educación para la conservación, y Andrés Obando, quien es politólogo y trabaja en los parques nacionales naturales de Colombia. Entonces, bienvenidos, Diana y Andrés, el micrófono es todo de ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas los que están acompañándonos. Queremos pues agradecer muchísimo esta oportunidad de poder estar aquí presentando este producto que hemos desarrollado de forma institucional. Empezamos. Diana, cerraste tu micrófono. No sé si cuando cambio de pantalla se me cierra el micrófono. No sé, creo que alguien nos silenció a todos, pero ya te escuchamos. Listo. Entonces, lo primero que les quiero presentar es esta imagen que tengo acá. Este es el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia, sumado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y Diana, falta que nos compartas la pantalla, porque tampoco la estamos. Ándale, mejor dicho, todo bien. Es esta. No, es esta. Listo. ¿La están viendo? Sí, ya la estamos viendo. Listo. Entonces, este es el mapa que les quería compartir. El mapa de Colombia con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Trabajamos Andrés y yo entonces en Parques Nacionales Naturales de Colombia, en donde pertenecemos al grupo de comunicación y educación ambiental, y con esto pues les quiero contar que nuestro trabajo está a lo largo de todo el territorio nacional. Tenemos 3 niveles de gestión: el local, el territorial y el nacional, y eso implica que trabajemos con una gran diversidad de personas, públicos en diferentes niveles de procesos. Y uno de los, digamos, procesos que trabajamos son la difusión y la divulgación de nuestros contenidos para que la ciudadanía en general logre acceder a ellos, y pues más teniendo en cuenta
pues que los parques nacionales son públicos y eso quiere decir que nos pertenecen a todos. Entonces, también es una invitación para que se aproximen más a este Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales. En este espacio, entonces, les vamos a presentar ¿qué pasó el año pasado? Nosotros empezamos a incursionar en este escenario de las humanidades digitales más bien recientemente y resulta que el año pasado pues celebrábamos el bicentenario que conmemora los 200 años de la batalla de Boyacá, bueno, pues sí, de la independencia que logramos en 1819 de la corona española. Y resulta que Parques Nacionales tiene un parque nacional que es Pisba, y Pisba fue un escenario crucial para la cruza de la gesta libertadora a través del páramo y pues lograr como esta victoria tan contundente que se tuvo porque fue de forma muy sorpresiva. Entonces nos enfrentamos a unos escenarios aquí, que era un poco, pues por un lado está toda la historia, ¿no? Que nos han contado y que más o menos durante 200 años ha estado vigente, pero en este escenario nos tocaba abordarlo desde un contexto de la naturaleza que es muy, muy poco lo que se ha hecho. Y aquí menciono algo que dice Andrés, que me parece muy bonito, y es que muchas veces la historia se cuenta como si no tuviera naturaleza, o se habla de la naturaleza como si no tuviera historia. Entonces este fue el gran reto que tuvimos y digamos que si ven el logo que tenemos acá, pues habla de bicentenario, pero nosotros decidimos Bien, añadirle a este logo biocentenario. Cuéntame. lo mismo, estamos viendo la imagen porque nos compartiste el preview, pero entonces ahora compártenos, por favor, el explorador donde nos estás mostrando eso. Ok, ok. La verdad no soy, se nota que no soy experta en Zoom. Aquí, no, espera, No hay problema. es esta. Listo, ahora esta. ¿La están viendo? ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, como les decía, pues nuestro logo es Biocentenario y entonces en este escenario, estos retos de abordar la naturaleza con diálogo con la historia, pues fue el reto y otro desafío es que, y sigue siendo constante, es llegar a la mayoría de ciudadanía que podamos llegar, cumplir con nuestro objetivo de difusión. Entonces nos damos cuenta en ese momento que Parques Nacionales cuenta con la plataforma ArcGIS, ¿cierto? Y que a través de ArcGIS podemos utilizar los Story Maps para empezar a utilizar una serie de datos que vienen de Parques Nacionales. Hay un sinnúmero de datos de diferentes fuentes que Parques Nacionales constantemente está recogiendo, pero que de pronto se quedan como muy ahí en la institución y nos cuesta a veces sacarlos. Y vimos que, por ejemplo, para los datos que están georreferenciados, que nos hablan de mapa, y nosotros tanto que nos paramos en el territorio y hablamos desde el territorio, pues veíamos una gran oportunidad porque nos permitía espacializar esa historia que teníamos que contar y darle como mucho más relevancia y pertinencia al momento en el que la gente lo lee, porque al hacerlo como más palpable un poco más tangible, pues adquiere más relevancia para la propia realidad de los lectores. Entonces eso fue como una gran oportunidad que vimos y que quisimos, pues digamos, quisimos explorar y nos dimos a la tarea. Entonces ahora les vamos a mostrar de qué se trata este Story Map. Vuelvo entonces a esta pantalla con ustedes, ¿cierto? Para compartir ahora entonces las huellas de la patria. Es esta. Ahora vamos a estar en esta pantalla. Listo. Entonces, como les contaba, este Story Map, cuando nos empezamos a adentrar en él, pues decidimos dividirlo como en unos momentos para hacer como más llevadera la historia, porque sabemos que su recorrido es largo, y para descansar al lector, estas secciones que decidimos pues nos ayudaban como a contar una historia en unos momentos. Y la primera parte, que es obviamente la parte introductoria, la parte de presentación de lo que es este parque en este contexto, también digamos que vimos la necesidad de desarrollar esta tabla de contenido para que la gente tuviera muchísima más claridad en qué se iba a desarrollar, pero también en explicar qué posibilidades nos brinda y cómo se podía leer, porque muchas personas pueden pensar que el mapa está aquí y que pues no nos brinda nada más, pero la interacción en este momento se vuelve muy importante. Entonces esa nueva dimensión de la lectura en donde yo hago pin o espicho un botoncito y me sale algo, pues para algunos lectores puede perderse y entonces puede perder información. Entonces consideramos que era muy importante dar con una completa explicación para que de esta forma de lectura la gente pues pudiera
pudiera interactuar en plenitud con todos los recursos que hemos llegado a utilizar acá. ¿Qué encontramos? ¿Qué nos dio lugar esto a encontrar? Fue algo que, digamos, si solo lo hubiéramos leído de una fuente y no hubieras podido sobrelapar todos estos datos en un mapa, tal vez no hubiéramos podido llegar a una serie de análisis que surgieron de analizar los mapas y de encontrar esa historia. Por ejemplo, en este mapa que vemos acá, nos brindaba la posibilidad de entender que este es el mapa del Parque Nacional Natural Pisba, que se encuentra en la cordillera oriental. Aquí es la vertiente oriental de la cordillera oriental y está la vertiente occidental. Y resulta que este páramo es muy particular porque tiene bosques secos y bosques húmedos y tiene, digamos, frailejón en un páramo seco que es muy raro. Y aquí podemos, digamos, como acercar mucho más al lector a entender que por este cruce que este ejército pasó, que aquí en las rayitas rojas se ve cuál fue el camino que ellos tomaron, tuvieron que haber encontrado esta serie de ecosistemas en donde primero debieron haber sufrido como toda esta lluvia y este torrentoso páramo que en ese momento además se encontraba en unas condiciones climáticas muy intensas porque al parecer había una especie de era de hielo por alguna razón y seguramente fueron a dar el escenario de un bosque de páramo muchísimo más seco en donde las condiciones climáticas eran diferentes y nuestro propósito pues era recrear un poco lo que habían vivido estas personas al cruzar por el páramo y pues cabe la pena destacar que nuestra forma narrativa recurrió a personajes para poder ser un poco más empático para la gente a través de la narración de una persona, de un personaje de los que cruzaron en este escenario de páramo. Otro de los capítulos, le cedo la palabra a mi compañero, fue el de la caballería del páramo, en donde también hubo hallazgos interesantes. Sí, claro, como con este enfoque que asumimos, que era en realidad un desafío de vincular la historia con la naturaleza y espacializar en este proceso, salen, como Fernando lo mencionó, varios resultados. El primero tiene que ver con el clima y este en particular tiene que ver con la geomorfología del lugar y la relación con la historia, pero también con el tipo de suelos. Pues uno de los hallazgos comunes a partir de los cuales se retrata un poco el cruce del Ejército Libertador sugiere que uno de los grandes choques fue que los caballos que venían acompañando a este ejército desde los llanos eran caballos sin herraje, sin herraduras. Ahora, lo interesante, y es más allá del gesto heroico que puede significar eso, puede tenerlo o no, es que al cruzar por este lugar, por el páramo de Pisba, que en su tiempo se conocía como el páramo del perro, y solamente un error de Santander llamarlo Pisba, páramo de Pisba, vemos que la división de los suelos nos da también nueva información. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar que en la primera parte del recorrido se enfrentaron a suelos ácidos, lo que supone en principio suelos con alta retención de agua, que produce en su mayoría líquenes y musgo, lo cual no es apto como alimento para los caballos. En uno de los reportes que hace el general Lara, él sugiere que pues, la mayoría de caballos murió. Es un dato que se puede corroborar, habría que verificarlo mejor, pero en principio no puede señalar, como también lo han mencionado algunos historiadores, que puede estar vinculado a este hecho, y es que básicamente el territorio nos está diciendo también qué pasó con la historia, nos está dando, digámoslo así, nos está dando las condiciones en las cuales la historia sucede. Al mismo tiempo, también nos trata un poco el paisaje que pudieron ver este ejército, estos soldados, y principalmente nos muestra dos paisajes fundamentales. A un lado tenemos el paisaje de montaña, característico de los páramos, y también tenemos, que es lo que corresponde en esta parte del story map, a la parte como de color un poco ladrillo, y donde predominan las crestas, que son como estos afloramientos rocosos de origen cretácico, muy antiguos, en términos de tiempo, de unidades geológicas. Y más adelante también se van a topar con otra formación muy similar, que son crestas y crestones, que son estos, como para que se hagan una idea quizás, pero los que no estamos tan familiarizados con este discurso
geológicos son como estos afloramientos con pequeñas fragmentaciones en la parte superior, que es muy normal encontrar en los páramos, sobre todo la cordillera oriental, por el tipo de base que tienen. Así que eso fue un gran descubrimiento, teniendo en cuenta que el trabajo que se hizo, inesperado además, el trabajo que se hizo tenía que ver básicamente con visualizar información, algo que para lo que ArcGIS o los Story Maps funcionan muy bien. Pero en el momento que decidimos sobreponer historia con espacio, historia con naturaleza, entonces empezamos a descubrir una serie de ventanas que nos arrojan hacia diferentes posibilidades. La tercera tiene que ver con los ecosistemas. Fernanda. Así es. Pues resulta que cuando este ejército cruza, pues pasan muchas penurias. Venían con paludismo algunos, cuando empiezan a subir, empiezan a perder pues como energía y además la cantidad de oxígeno ya no es la misma y sufren de un fenómeno que se llama el emparamamiento, para lo cual muchos lo que utilizaron fue latigarse hasta, mejor dicho, sufrir demasiado y de vez en cuando un brandicito o una chicha. Pero aquí encontramos que la misma biodiversidad del páramo los hubiera podido ayudar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los soldados no sabían que el paludismo los podía aliviar con la corteza de uña de gato que está presente en el subpáramo y en el páramo, que también la uva camarona, que es esta que están viendo aquí, sirve para la diarrea y muchos sufrieron de diarrea por tomar el agua fría del páramo que no estaban acostumbrados a ello. También hubieran podido tomarse un tecito de valeriana que les hubiera podido calmar un poquito los nervios, ¿sí? Y hubieran podido utilizar una serie de otras plantas que están en el páramo y que nos permiten también entender que en ese momento esa diversidad allá existente era tal vez muy desconocida para ellos, pero es ahí donde nos encontramos como entre el pasado y el presente y hacemos como esas fusiones en donde qué hubiera podido pasar si esto se hubiera conocido. Entonces aquí nada más esto es como un abrebocas para mostrarles, digamos, estos hallazgos que tuvimos, esta como forma de narrar que nos permitió juntar la naturaleza con la historia. Y voy a compartir, porque sé que ya se nos está acabando el tiempo, la pantalla, que se me perdieron ustedes. No sé en dónde estamos con ustedes aquí. Y ahora pues vuelvo a nuestra presentación. Vuelvo a nuestra presentación rápidamente. ¿Esta? ¿La están viendo? Sí. Listo. Para decir que adicional como a estas nuevas formas de encontrar dentro de la lectura elementos que tal vez antes no se habían analizado de la misma forma, también nos permitió pues encontrar que esta es una forma de mantener por más tiempo la memoria de algún lugar, de los hallazgos, de lo que podemos llegar a relatar, y también es un ejercicio de conocimiento, de generar nuevas formas de conocimiento, de entender que tal vez nos han contado la historia muchas veces, pero al no haber transponido o transpuesto estas variables de cierta forma, pues tal vez algunos análisis no se han hecho y consideramos que las humanidades digitales en ese sentido permiten juntar las variables de unas formas que no habíamos pensado. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la creación de nuevos story maps. Quisiéramos tener una biblioteca de story maps de parques nacionales y nos damos cuenta que el gran potencial que tenemos es el tema, son las bibliotecas que tengan recursos abiertos recursos abiertos digitales, que sean de acceso libre, porque obviamente todo lo que nosotros hacemos es gratis. Entonces, digamos que creemos que ese es el gran potencial que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante esta apuesta, digamos, de las humanidades digitales hacia la visualización de relatos en el espacio. Vamos a seguir entonces con Santiago Ortiz. Santiago Ortiz es historiador, especialista en ciencia de datos y máster en sistemas de información geográfica y REGIC. El día de hoy, Santiago nos va a presentar el siguiente tema, nos va a presentar su proyecto que tiene que ver acerca de la historia del coleccionismo documental de Anselmo Pineda y Joaquín Acosta en el siglo XIX, desde un análisis de las redes epistolares y el procesamiento del lenguaje natural a través de Python. Entonces, bienvenido, Santiago, y pues el micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias. Cuento con poco tiempo, entonces me disculpará la audiencia si voy un poco rápido con la exposición. No. El título del proyecto es
Historia del coleccionismo documental de Anselmo Pineda y Joaquín Acosta en el siglo XIX, análisis de redes epistolares y procesamiento del lenguaje natural a través de Python. ¿Qué decir sobre el proyecto? Así como las colecciones tardan en formarse, este es un proyecto de larga duración que ha tomado varios años en madurar y al que todavía le faltan otros más para completarse. De cierta manera, como muchos proyectos de investigación, este ha encauzado la energía invertida de decenas de personas a lo largo de los años, desde funcionarios de la Biblioteca Nacional, pasantías profesionales, becas de investigación y varios años de dedicado aprendizaje y trabajo de archivo. Bueno, para que se entienda más o menos de qué va, entonces diría, el proyecto propone un problema histórico central para pensar el patrimonio, en tanto que consecuencia en buena parte de la práctica ilustrada coleccionista que durante el siglo XIX tuvo como propósito solventar la ausencia de un repertorio simbólico y documental sobre el cual cimentar la memoria nacional, la identidad cultural y desde la autoridad del archivo ejercer la verdad jurídica y científica que el naciente Estado republicano requería, no solo para validarse, sino para llevar a cabo el procedimiento, el proyecto civilizatorio. Es allí donde el coleccionista granadino se transforma en un colonialista interno, y así en un protagonista de las reconfiguraciones políticas, las guerras civiles y en la introducción y apropiación del saber científico en Nueva Granada. De esta manera, el coleccionista del siglo XIX resulta ser una figura compleja y multidimensional de la sociedad granadina, clave para la formación nacional y para el Estado tras el periodo de independencia. Entonces, como supongo que muchos de ustedes no son expertos y pues están interesados en las humanidades digitales, considero válido explicar qué es Python. Bueno, pues Python es un lenguaje de programación, es en realidad sencillo porque digamos que fue diseñado para ser altamente legible, con una curva de aprendizaje bastante rápida y pues la comunidad que lo promueve, que lo acoge y es bastante grande. Entonces aquí en la diapositiva pueden ver algunos principios como el decálogo de Python. En realidad cuando uno ya está programando y se está untando, le da el sentido a esa cuestión. Entonces, ¿por qué Python? Bueno, porque el volumen de las fuentes requiere una rápida y precisa forma de analizar cualitativa y cuantitativamente estos datos. Estamos hablando de casi 3.700 fuentes manuscritas al día de hoy, conservados en la Biblioteca Nacional y en algunos otros archivos. Pero se proyecto pues que va a haber al menos unos 10.000 documentos que se van a integrar. Además, pues el Python facilita el desarrollo de herramientas a la medida y de acuerdo a los intereses del investigador. Digamos que el mercado produce software que la gente va a comprar, pero en investigación social esto no, pues no va a ocurrir y hay una cierta ralentización y el investigador no va a encontrar, digamos, las herramientas que necesita para poder investigar. Entonces lo mejor es poder hacerlo uno mismo. Y por eso vale la pena como aplicarlo, aprenderlo. Y por último, pues es una novedad. Entonces, puntualmente, ¿qué preguntas históricas trato de responder? Entonces aquí, si hubo o no un proyecto ilustrado, cómo se llevó a cabo el coleccionismo, cuáles fueron las condiciones de posibilidad relacionales y espaciotemporales del coleccionismo, de dos de los coleccionistas más importantes de Nueva Granada. Entonces allí la metodología, cómo ayuda a responder estas preguntas. Bueno, como ya dije, el uso sistemático de estas fuentes, que son pues cuantiosas, las cuales ya he revisado todas, sin embargo, digamos, en tanto que humano, uno no puede hacer ciertas cosas con una máquina así, como el procesamiento automático. Entonces, ¿cómo, digamos, elaboro esta implementación? Primero, para observar la distribución de los datos, la visualización de redes sociales, la georreferenciación y mapeo automático de todas estas fuentes históricas, el rastreo de términos, análisis espacial de agrupaciones, proceso de lenguaje natural, enfocado eso en inglés se lee TF-IDF, estudia la frecuencia de términos, ingeniería de atributos, el reconocimiento de entidades en los documentos,
sistema de recomendación de documentos semejantes y por último aprendizaje automático para clasificación de colaboradores del proyecto coleccionista. Bueno, hablando de los coleccionistas, estos son los coleccionistas, se los presento. Anselmo Pineda a la izquierda, Joaquín Acosta a la derecha. Entonces, bueno, ellos compartieron, digamos, de manera continuada y coordinada el proyecto coleccionista para formar la primera gran colección del siglo XIX. Ellos comparten varios aspectos en su trayectoria personal que los lleva a concebir su colección como un monumento nacional y necesario paso para la ciencia y para el Estado. Pero de los dos, Anselmo Pineda es el que más sobresale, pues por el volumen de su colección y porque se dedicó fundamentalmente a coleccionar. En cambio, Acosta era más intelectual, enfocado a la producción digamos, a la profesionalización de la historia y a las ciencias de la Tierra. Fue el primer geólogo. Entonces, bueno, son ilustrados, entonces son personas que pueden desempeñar muchos oficios en la sociedad. Para cerrar, digamos, esta ubicación de la investigación, esta es una definición de coleccionismo documental que he ido construyendo y diría esto. Entonces, el coleccionismo en Nueva Granada fue una práctica ilustrada, acumulación, organización y promoción de objetos cuya finalidad respondía a intereses colectivos, lo que le permitía crecer, pero que se materializaba en acervos privados estructurados según la lógica simbólica propia de su autor. Su propósito fundamental fue ocupar y poblar los archivos vacíos de la naciente república ávida de soportes físicos que documentaran los eventos de su pasado prehispánico y su presente republicano en clave patriótica. Esta urgencia de poblar el archivo iba acompañada de la urgencia de medir, explorar y colonizar los territorios de frontera, dando lugar a la usual figura de coleccionista colonialista en el siglo XIX. Entonces, ya entrando a la metodología como tal, ese es un ejemplo de una de las gráficas que se producen con esta aproximación. Y allí vemos, bueno, en la leyenda están los contactos epistolares, las menciones digamos, conociendo el archivo, formé un diccionario, un vocabulario de términos que se relacionan con la actividad coleccionista, que pueden ser tráfico de documentos, comentarios de documentos, bueno, cosas que tengan que ver con la colección. Esto se hace pues de manera automática, obviamente diseñando las funciones y, no, este es un ejemplo, las librerías clave para la producción de esto son Pandas, que es para manejar los datos, y Matplotlib y Seaborn para graficarlos. Esta es una imagen de la red completa de los dos coleccionistas. Aquí les voy a mostrar la imagen mejor, aquí más grande que se ve. Entonces, bueno, por colores se ve la central. ¿Qué es lo fundamental de estas redes? Que puede sacar indicadores. Entonces uno puede mostrar, básicamente mapear topológicamente la ubicación estructural de cada sujeto con relación a los vínculos que establecen. Y uno puede conocer aquí, están con etiquetas los sujetos más centrales. Bueno, no les voy a explicar qué es centralidad y qué es los otros indicadores porque me extendería un poco y la idea es como solo mostrarles de qué va esto. Entonces, bueno, igual ahí surgen sujetos importantes. Está Macepiano Mosquera, Rufino Cuervo, está ahí Pedro Alcántara Herrán. Bueno, esta gente comenzó a conectarse con un poco de ilustrados y políticos. Todos ellos también desempeñaban un rol dentro del proyecto coleccionista. Es una cuestión institucional y colectiva, como ya se dijo. Esta es otra de las figuras que muestra, digamos, esa actividad epistolar con relación a la actividad coleccionista rastreable dentro de esos documentos. En azul, los contactos epistolares, en verde, las menciones al coleccionismo. Esto se hace, digamos que la labor manual en realidad es ir a revisar el archivo y conocer el archivo. Ya después es construir la herramienta y verificar cómo sea. Posteriormente, en esta exploración de los datos, es espacializar las fuentes.
Entonces aquí en la esquina superior izquierda, un mapa de densidad de digamos, de la ubicación de estas fuentes. Estas fuentes son cartas, es decir, tienen la mayoría un lugar de procedencia marcado, escrito, que en la base de datos se consolida, tiene unas fechas, tiene un corresponsal, un destinatario, un cuerpo de la carta, y esta espacialización se da con el lugar de procedencia. Aquí abajo a la mano derecha es las agrupaciones que se hacen espacialmente pues, digamos, se infiere, el algoritmo infiere las agrupaciones espaciales con base a los centroides que hay ahí, y uno puede encontrar entonces agrupaciones espaciales de los corresponsales, y eso tiene que ver con la procedencia de documentos. Pues estos coleccionistas no lo hacían solos, ellos les remitían los documentos. De esa forma, la colección está compuesta también, pues tiene un sesgo geográfico importante, y de esa forma pues, se explica, ayuda a explicar la composición de la colección. Ya pasando al procesamiento del lenguaje natural, entonces esto ya es digamos, implementar las otras aproximaciones tiene cierta complejidad, pero esta parte de procesamiento del lenguaje natural es especialmente compleja, la verdad. La librería Polyglot, que ahí escribo, que ahí pueden ver, fue la que me resultó más y más útil, porque está entrenada en un montón de idiomas, y en español fue la que mejor rendimientos me dio. ¿Qué hace? Uno vectoriza los términos, es decir, les da una representación numérica, no es arbitraria, digamos que el cálculo de vectores es con base en unas funciones, pues, matemáticas, para poder entender, digamos, espacialmente qué término tiene una relación con otro término, por ejemplo, Bogotá, Colombia, París, Francia, rey, reina, este tipo de cosas. A partir de esa vectorización, pues, es capaz de reconocer entidades, en este caso, pues, ubicaciones, personas y organizaciones. Es un trabajo que manualmente, pues, sería muy arduo, tomaría mucho tiempo y no valdría absolutamente la pena, pues, hacerlo. En cambio, si uno lo automatiza, pues puede dar no solamente esta gráfica, digamos, esta gráfica es para mostrar la composición de estas 3.700 cartas en términos de personas que encuentran en los corpus, de todas las cartas sumadas, y etcétera, pero pues uno podría especificar y singularizar muchísimo más las búsquedas, y de ahí sacar más mapas, más redes. Bueno, abre muchas posibilidades de pesquisa. En ese mismo, digamos, nivel de procesamiento del lenguaje natural, entonces este es básicamente como el proceso, el diagrama, el flujo. El procesamiento del texto a partir de las transcripciones y descripciones que se hicieron durante los años y por muchas personas, incluyéndome, se hace una ingeniería de atributos. Esto es crear nuevas características a partir de las características originales, como vectores de palabras, como frecuencias de palabras, como relevancia de los términos con relación al corpus entero de de la colección completa de documentos. Y de ahí se puede una identificación de temas principales, un sistema de recomendación basado en semejanzas. Entonces, digamos, en esta identificación de temas principales, desarrollé no sé, un sistema. Este es un mapa interactivo que no les mostré, que se me olvidó. Pero aquí les voy a mostrar, pues este es Santiago, el temario. estamos viendo la presentación para que nos comparta la página. Tengo que ponerlo drive share. Sí. Bueno, entonces aquí, esto es implementado en Python, ¿no? Pero pues produce un producto HTML que se puede observar se puede visualizar en un browser normal. Entonces, bueno,
después de sacar todos los indicadores y hacer los procedimientos, básicamente lo hace con pura matemática y esto, se sacan los términos relevantes. Entonces pueden ver, digamos, la legibilidad por parte de un humano, ya depende de la pericia del humano, porque lo único que hace es sacar los términos. Entonces podemos ver colección, solicita, trabajo, documentos, impresos, bueno, esta sociedad. Estos están relacionados entre sí. Digamos, en este caso saqué 30 temas distintos. Algunos no van a ser tan interpretables por el humano como otros. Y eso es lo que les quería mostrar al respecto de los temas. También se puede hacer un sistema de recomendaciones. Lo implementé les voy a compartir aquí otra vez. Aquí en Python se crea el sistema de recomendaciones. El sistema de recomendaciones es básicamente esto. Y aquí pues escogí, digamos, un documento que es este. Es el número de clasificación que tiene. Lo corro y me da todos los documentos que en teoría son similares. Ya uno va y los verifica y los lee y va y mira si son o no similares. Al menos para la máquina lo son. Tengo que compartir otra vez pantalla para volver. Bueno, hasta ahí ya les mostré el sistema de recomendaciones y ya después de eso, para qué es realmente útil, para qué lo hice, además de estas cosas interesantes, para desarrollar un sistema, un clasificador que utilizara estos atributos sumados a, por ejemplo, el año, porque es un atributo importante, el corresponsal y el lugar de procedencia del documento, sumado a los atributos de frecuencia y, bueno, estos, digamos, de minería de datos, son el input del clasificador supervisado, que en este caso utilicé Random Forest y permite obtener este resultado, que lo mostré, digamos, escogí un mapa para mostrar cuáles son los colaboradores en verde y los no colaboradores en azul. Estos son solamente los colaboradores de Anselmo Pineda, porque el archivo de Acosta epistolar es sumamente pequeño, porque él, pues, cuando murió, una de las cosas que dijo fue que, bueno, básicamente quemaron las cartas, entonces no existen, lastimosamente. Entonces, son como 200 cartas nomás, y la mayoría son de extranjeros. Entonces, hay documentos, pero me concentré en Anselmo Pineda para esto, en esta última parte. Y eso sería todo lo que les podría mostrar. Ya. Muchísimas gracias, Santiago. Entonces, pues nada, aquí tenemos dos grandes trabajos, uno más orientado hacia visualizar una historia y el otro hacia procesar unas fuentes de información para encontrar nuevos caminos en la historia, ¿no? Para poder encontrar nuevas formas de reinterpretación de las fuentes documentales. Yo iniciaría comentando que ambos proyectos a mí me generan diferentes dudas hacia dónde se planea en el futuro, ¿no? Diana y Andrés nos comentaban, el futuro es seguir haciendo story maps, ¿no? A Santiago, pues yo creo que esto es todo un proyecto de una vida, ¿no? El seguir el poder consolidar un protocolo de estructuración de la información para que pueda ser replicable en otros tipos de información. Sin embargo, quisiera entender un poco el cómo han pensado pues de un lado, en el punto de los story maps, la conservación, digamos, y la promoción de estos espacios virtuales hacia
no sé, labores de educación, labores de pedagogía de los páramos, ¿no? Y pedagogía de esas historias atadas, como si han pensado, digamos, unas estrategias con comunidades en este momento, o las tienen planeadas como para que ese quehacer de seguir haciendo story maps, pues venga acompañado de una apropiación social de ese conocimiento, por un lado. Y por la otra, mientras tanto le dejo a Santiago la pregunta también, eh, todo este desarrollo que tienes acá en Python, luego de qué manera, por ejemplo, podría ser escalable para otro tipo de acervos documentales epistolares, ¿no? O de qué manera podría entonces, eh, de cierta manera, empaquetarse el desarrollo, ¿no? Para que se pudiera ejecutar y poder encontrar entonces unos cruces de información que tal vez, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene y que por la poca accesibilidad al manejo de fuentes en gran tamaño, no han sido consultados, no han sido trabajados para trabajos en historia, ¿no? Entonces, trabajos de tesis de historia y demás. ¿Cómo podría de pronto este desarrollo verse hacia allá? O si no lo estás pensando por allá, entonces, ¿por dónde lo estarías pensando? Entonces, pues primero, Andrés, Diana. Hola. Pues claro, digamos que al trabajar nosotros desde comunicación y educación, una de las funciones que vamos a cumplir es divulgación. Sin embargo, creemos que esa es como la más somera de todas, ¿no? Entonces, efectivamente, este tipo de productos lo que buscamos es que lo puedan utilizar los guardaparques para todo lo que tengan que desarrollar con instituciones educativas, pero también con las alcaldías, también con las gobernaciones, con todo el sector privado, porque mostrar el territorio de esta forma, cuando uno tiene que generar espacios de comprensión de territorio tridimensionalmente, pues obviamente la herramienta se vuelve muy potente. Claramente tiene la limitación de la conectividad y de contar con un equipo que pues tenga unas mínimas características. Entonces eso nos pone un poco en la disyuntiva de no poder acceder a parques que están muy lejos en la Amazonía, por ejemplo. Entonces, pues tiene sus pros y sus contras. No sé si quieres añadir algo, Andrés. No, está muy bien, Fernando. Bueno, pues mi pregunta, el proyecto, parte del proyecto, porque lo he ido desarrollando más adelante de una beca de investigación que se hizo en el 2019, pero no la han montado todavía. Entonces, además ahí incluí unos repositorios en GitHub y ahí pueden encontrar algún código que pueden ir editando. Obviamente este código, digamos, es lo más general posible, pero sí hay ciertas cosas que se deben precisar pues para implementarlo cada quien. De todas formas, pues al día de hoy me ha tocado de cierta manera solo, pero digamos, con colaboración, pues sería muchísimo mejor y más potente. La escalabilidad del código es fundamentalmente el hardware, es lo que ve, y bueno, el cuello de botella es la adquisición de datos. Todavía estoy trabajando en eso y es realmente la parte más compleja, porque procesar datos manuscritos todavía es una labor manual. Existen algunas herramientas, pero pues para la gente en habla hispana y para los documentos pues, que tenemos en estas periferias son pocos, no hay. Entonces toca desarrollar pues, las redes neuronales para poder hacer transcripciones o sacar los datos que uno tenga que sacar de estos. Entonces, igual este código que es para procesamiento, este, este programa, pues es escalable hasta que se acaben los datos, pues. Eso es lo bueno de utilizar el lenguaje de programación. Vale. Santiago, te invito a profundizar la pregunta entonces con lo siguiente, y es, ¿has encontrado limitaciones para este ejercicio que estás haciendo en la digitalización en Colombia? ¿O cuál ha sido el principal obstáculo que has encontrado para poder justamente tener datos para procesar? Pues fundamentalmente dos, la calidad del dato digital, o sea, las imágenes, muchas veces no son de la mejor calidad. A lo mejor fueron de la mejor calidad en el 2000,
2013 cuando iniciaron a digitalizar cosas, pero la resolución es la mejor. Y cuando uno está hablando de digitalizar hoy en día, pues yo estoy pensando en redes neuronales y para eso uno necesita imágenes de buena calidad. Entonces, ese es uno de los primeros baches. Y pues el bache que uno se encuentra cuando está como explorando cosas es muchas veces la gente no habla el mismo lenguaje que uno. Entonces, en el medio de las ciencias sociales o de la historia, pues estas metodologías son un poco foráneas todavía, no se conocen bien, entonces pues, también tampoco no se entienden del todo. Pero pues yo veo que es algo muy interesante y que los historiadores más jóvenes también pueden comenzar a indagar, a untarse un poco de eso. Digamos, cuando yo comencé era solamente por curiosidad, luego vi como lo interesante del asunto. Vale. Nos pregunta María José Panador, ¿cuáles son las recomendaciones que les daría a historiadores interesados en trabajar con datos para la investigación histórica? Esta pregunta iría tanto para Diana y Andrés como para Santiago. La leyenda. Estás muteada. Que yo creo que esta la puede responder mejor Andrés, que él es historiador. Yo no soy bueno, ¿cómo están? Pues, bueno, primero que todo, ni Fernanda ni yo somos historiadores. Parte del trabajo que hicimos fue un trabajo que estuvo apoyado muy cerca, pues, en el que trabajó la UPTC, como un grupo de historiadores. Nosotros hicimos un trabajo complementario de revisión de fuentes. Ahora, para responder a la pregunta de María José, quizás, bueno, o sea, desde mi doctorado yo he estado obligado un poco a trabajar con eso, y es que finalmente el enfoque normal para entender, yo estoy siendo doctorado en literatura, y el enfoque normal para entender todo este asunto es, al menos tradicionalmente, por ejemplo, respecto a la modernidad, era historizar. El enfoque contemporáneo, el giro espacial, nos obliga a espacializar, y la forma más básica de hacerlo simplemente, al menos en la literatura, que es historia de la literatura, que es mi caso, eh, pues lo pongo simplemente, era punto por punto. O sea, el manejo de esas herramientas como ArcGIS o ArcGIS, como lo quieran llamar, o QGIS, nos ofrece esa posibilidad de crear mapas. El registro de los mapas nos permite rastrear elementos, pero eso supongo que también hay cosas más abiertas. Palladio, por ejemplo, en el laboratorio el piso de Stanford también es muy interesante, y posiblemente Python también es otra oportunidad. Mi registro era bastante simple: construcción de tablas de Excel, información y correlacionar coordenadas con información específica. En literatura era muy fácil, pues hay puntos muy claros, pero evidentemente se puede complejizar en la medida que las necesidades de cada uno lo requieran. En todo caso, yo creo que el escenario es muy abierto y dependerá básicamente del tipo de investigación que uno esté enfrentando. Aún así, me parece que es una alternativa muy, muy interesante. Santiago. Santiago. Mi consejo va a, pues es como más motivacional, ¿no? Sigan su curiosidad, porque no hay nada más que hacer, es decir, nadie les va a enseñar esto al día de hoy, pues, al menos a nivel de pregrado. Esto es de curiosidad, esto es de seguir y no temerle a la dificultad, porque además cuando uno está programando no tiene errores el 99% del tiempo. Y, y es darle y ya, y seguramente van a obtener algo. Es decir, estas cosas son, la tecnología es muy chévere. Seguramente van a obtener algo, pero no es gratis. Entonces hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Ujú. Nos pregunta, bueno, aquí nos pregunta Judith Forero, ¿se encuentra el último proyecto, el proyecto de Santiago, para visualizar en alguna página específica? ¿Lo tienes en algún repositorio, Santiago? El proyecto lo van a montar en la página de la Biblioteca Nacional, no sé cuándo, pero pues si esta persona quiere, yo puedo dar mi correo y le doy la URL del repositorio en GitHub. Entonces ahí puede mirar el código. Dale, si no lo Cualquier escribe. cosa que no entienda, pues me pregunta.
Ujú. Nos pregunta, no tiene nombre aquí, pero nos pregunta si han pensado, para Diana y para Andrés, si han pensado incluir interacciones con las personas, fotos, videos, reseñas sobre la experiencia de los parques nacionales en las historias que están armando. Yo complementaría algo allí, es cómo podemos volver ese biocentenario una relación con el presente de quien visita el parque, ¿no? Como esa historia que nos cuentan en el Story Map termina siendo una experiencia también que puede no solamente permear la explicación a partir de las personas que guían el recorrido, sino también de quienes están conociendo pues, los pasajes naturales de Colombia. Pues bueno, Em, pues respondemos los dos rápidamente. La cuestión ahí es, bueno, el Story Map para empezar, sí articula, incluye videos, imágenes, entrevistas con personas que están relacionadas con el parque. Incluye incluso unas leyendas, mitos y personajes muy interesantes. Menciono rápidamente que es Lucho Pisba, un tipo que estuvo viviendo ahí solo y cuidando un parque de casi 40.000 hectáreas durante 6 años solo. Y bueno, uno puede imaginarse más o menos qué puede resultar de eso. Así que sí, hay como una especie de constante diálogo entre el pasado y el presente a través de un espacio en común que tienen estos dos momentos y que es el Parque Pisba. No sé si quieres contestar otra parte de la pregunta. pues que parte de lo que nosotros encontrábamos es que en cierta forma esa historia que pasó allá como que todavía sigue y hay uno de los capítulos que habla un personaje que también es como, por aquí pasaron alguna vez unos personajes y ¿qué pasó al fin con esa batalla? ¿Sí? Como un campesino preguntando, ¿al fin sí ganaron? ¿Sí? Y es que cuando uno vaya se encuentra como un poco con esa realidad y es como si el tiempo no hubiera pasado y como si ninguna independencia hubiera existido. Entonces, creo yo que, digamos, la misma experiencia de estar allá ya te remonta a un pasado donde el campesino pues todavía está con su ruana, donde todavía los caminos son muy largos de recorrer para ellos mismos, donde el acceso a muchas cosas pues es muy distante. Entonces, al uno abordar el Story Map, buscamos como crear también esta sensación y creo que si alguien lee el Story Map y se va para allá, pues se puede encontrar como que sí, efectivamente allá la realidad no ha pasado en ese sentido. No ha pasado como a esta realidad de la independencia. No sé si te respondo la pregunta, Juan Camilo. La respondí. No, yo creo que sí, digamos que a mí me parece interesante también y entonces les invito a profundizarla con esta provocación. ¿Qué pasaría si estas historias se inician a permear de los visitantes que pasan por el parque? ¿No? Si está la vivencia del territorio, si bien estos grandes lugares naturales, tal como lo comentaba Diana, pareciera que no hubiera pasado el tiempo allí, pues la vivencia del espacio sí ha cambiado, la forma en cómo un agente externo va a un parque ahora, a como iba a un territorio alejado de una urbe hace unos años, desde la forma de vestir y transportarse cambia, ¿no? Creo yo que podría ser una forma de entender cómo podemos, cómo interactuar una historia ambiental de los páramos, de los páramos, de los parques naturales, de otros tipos de lugares también, eh, entre ese pasado y presente, entendiendo cómo cambia la percepción del espacio, ¿no? Como, no sé, ahí les dejo como esa provocación. Entonces, Pues de hecho existe esta herramienta que es el swipe, creo que se llama, que tú sí tienes, es una limitación porque obviamente no existen fotos aéreas de hace 60 años, eso pues es muy reciente, pero digamos que esa herramienta hoy en día está ahí, entonces en 50 años vamos a poder hacer plum, plum, ¿no? Pasar como el visor y decir, así era hace 10 años, así es hace 20, ¿no? Y como empezar a uno darse cuenta y no más en 2 años, nosotros pues sí, vemos eso porque obviamente uno de los datos que salen es el tema de deforestación y uno ve como año tras año hay más huequitos y eso impresiona, eso impacta mucho cuando uno es consciente de que eso está pasando a esa velocidad. Entonces, digamos que creo que el uso de ese tipo de herramientas que nos permiten hacer unas comparaciones rápidas de tiempo en un lugar, pues ya sí le dan a uno otro panorama. Y también ese tipo de herramientas también sirve para mostrarle a la gente en las comunidades, mire lo que está pasando acá,
cómo estamos generando esta serie de huequitos y qué vamos a hacer cuando todo esto se desconecte. O sea, hay una serie de herramientas que sí nos sirven y en ese sentido es muy importante empezarlas a utilizar, no solo como un dato técnico, sino como un dato para la ciudadanía en general. Entonces creemos que así, o sea, yo hablaba de la pertinencia, qué tan pertinente es en mi realidad yo ver eso, porque yo puedo leer una historia bonita y ay, qué lindo, pero cuando yo empiezo a ver que me toca, cómo me toca, yo ahí empiezo a decir, ah, ¿puedo actuar? ¿Qué puedo hacer? ¿Debería hacer algo? Y solo con esa pregunta que se haga la persona, sentimos que nosotros ganamos terreno porque el impacto de la educación no es fácil, no es fácilmente medible además, y sucede en la experiencia de cada persona. Entonces, este tipo de herramientas aspiraríamos a que nos ayuden a tener una influencia mayor en el conocimiento y así en lo que es pertinente para cada persona que lea este tipo de historias. Vale. Un gran punto lo que comentas, Diana, la pertinencia muchas veces en los proyectos digitales es un punto central, ¿no? El por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Y a quién más, además de nosotros mismos, nos beneficia. Tal vez para cerrar este espacio, que es muy corto, ¿no? Una hora, le preguntaría a Santiago, para terminar, ¿cómo es la pertinencia en tu proyecto? Es decir, este proyecto que estás realizando de análisis a través de Python de la información, ¿en qué forma podría o es pertinente a propósitos comunes de Bueno, patrimonio, de accesibilidad? ¿De qué manera lo ves tú? pues es pertinente en varios niveles. Digamos que en la forma de usar por parte de los investigadores el patrimonio, en ese nivel abre muchísimas perspectivas. Digamos, depende, uno está muy acostumbrado a llegar a lo que la herramienta le permite, pero con el código uno puede desarrollar las herramientas, uno puede ser muy creativo. Digamos, yo pensaba cuando comencé con esto, con mi trabajo de grado y esto, yo pensaba pues en mi educación digital, ¿no? Y pues a los científicos sociales nunca nos enseñan estas cosas, y más porque existe el mito de si escogí este campo del saber es porque no me interesa nada de matemáticas y nada cuantitativo y nada de estas cuestiones. Y pues hoy en día eso no tiene nada, o sea, no tiene ningún sentido. Y fuera de eso, pues si eres un historiador del presente, inclusive como pues yo que a mí me interesa el siglo XIX, si vas a analizar grandes volúmenes de datos y no vas a hacer una historia como, digamos, normal, la que uno ve que hacen una microhistoria de un documento y pues eso también es obviamente muy válido, pero si uno necesita analizar, por ejemplo, 3000 mapas, todos los mapas del archivo, por ejemplo, que pueden, no sé qué proporción ya está digitalizada, pero cuando yo revisé, pues todos no estaban digitalizados, pero si estuvieran digitalizados todos, uno podría hacer maravillas con ese archivo, pero necesita saber cómo enfrentar estas cosas. En mi caso, pues me encontré un volumen, un corpus de cartas, de correspondencia y necesitaba saber cómo, entonces bueno, me puse a aprender y todas estas cosas son incidentales, son contingentes y aparecen. Y uno dice, oiga, ¿qué pasa si hago esto? Entonces, y continúo por ahí y aparecen nuevas cosas. Entonces, es pertinente en un mundo cada vez más digital, es decir, uno tiene que ser un alfabeta digital porque si no, está jodido. Como historiador, pues todavía más. Y en todos los otros ámbitos, es decir, antropología, sociología, me parece que es como evidente. Tiene que saber estas cosas. Al menos Vale, algo. muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Diana. Gracias, Andrés, por participar en este espacio. Entonces, solo me resta invitarlos a seguir atentos a este evento. Como les comentaba al inicio, el día de mañana tendremos la última sesión de la Maratón HD en el marco de las clases abiertas de la Universidad de los Andes. Entonces, pues nada, los invitamos a seguir a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de los Andes para estar pendiente de esto, a las redes de la Red Colombiana de Humanidades Digitales y a consultar los proyectos que nos presentaron, tanto Diana y Andrés como Santiago, a través de su correo y estar pendiente pues de cuando salgan a luz por la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Santiago.
Muchas gracias, Juan Camilo. Gracias a todos. Gracias por tu moderación. Ujú.